Buenas noches, mi nombre es Gloria Zucardi, directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría queremos enviar un fraternal abrazo a todos nuestros pediatras, profesionales de la salud y amigos que nos acompañan en este webinar. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría hemos venido acompañando a nuestros pediatras y en general a los profesionales de la salud con diferentes charlas las cuales buscan acompañar la capacitación y actualización en un momento tan importante como es el que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hemos querido ir más allá y preocuparnos por lo que realmente nos llega al corazón, y es la salud mental de nuestros pediatras y en general de todos los profesionales de la salud que habitualmente ingresan a estos webinars y acompañan los programas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy, gracias al apoyo de Dolex Niños y Advil Children, estamos llevando a ustedes una conferencia muy importante con un conferencista de muy alto nivel que nos da la tranquilidad que realmente dejará unas pautas muy grandes en un momento tan importante. Él es el doctor Rodrigo Córdoba, nuestro conferencista. Su charla será Ansiedad, Estrés o Miedo, cuidar la mente del profesional de la salud en tiempos de pandemia. El doctor Córdoba es psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, secretario regional de Países Bolivarianos de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, fiscal médico de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y director general del Grupo Centro de Investigación del Sistema Nervioso. Doctor Córdoba, bienvenido a nuestro webinar, a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Con ustedes, los pediatras de Colombia y nuestros profesionales de la salud que en este momento se unen a nuestro webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Zucardi, muy buenas noches, muchas gracias por sus palabras. Un saludo muy especial a todos los colegas, a los colegas pediatras, a los colegas que tienen también algún compromiso en la atención de los pacientes, que no necesariamente sean pediatras, pero que estoy seguro aquí hay colegas de otras especialidades, profesionales de la salud que hacen parte de los equipos interdisciplinarios, y me honra mucho estar con ustedes. Creo que es un tema absolutamente vigente. Seguramente quienes han seguido con detalle lo que ha sido la evolución de un tema tan particular, de este ventarrón, de esta borrasca quizás larga y muy particular que vive la humanidad, que es un hecho inédito como tal, han tenido la oportunidad de ver que quizás de lo que se prevé, que seguramente y ojalá más pronto que tarde atravesemos esta calle oscura de la situación puramente de la infección y lleguemos a otro terreno que sin lugar a dudas confío yo que sea más llano, aunque se presta para muchas vicisitudes, y que es lo que se espera como los desenlaces en términos de salud mental. Es decir, que necesariamente todo este tipo de situaciones va a tener un impacto directo que no hemos podido medir, pero que lo vemos muy importante sobre la salud mental de los profesionales de la salud. Y sin duda de la humanidad, porque todos hemos vivido, nos enfrentamos a un hecho inédito, a un hecho distinto, a un hecho que nunca la humanidad había vivido, y seguramente ustedes traerían a referencia o a colación otros procesos pandémicos que ha habido en la historia de la humanidad. Pero yo le doy el carácter de inédito y lo llamo que es de alguna manera distinto, porque quizás una pandemia con redes sociales, una pandemia con unos canales de información tan particulares, seguramente va a traer unos procesos que no hemos logrado predecir, que no hemos logrado calcular y que seguramente van a ser significativos. Pero cuando hablo yo de salud mental, quiero primero y antes que otra cosa hablar en primera persona. Es decir, la salud mental no es algo que sucede en otros, no es algo que sucede en otras personas, sino en primera persona. Es decir, los seres humanos somos
una conjunción de miedos y vísceras, y todos hemos experimentado sensaciones de tristeza, sensaciones de miedo, sensación de preocupación excesiva, sensación de preocupación por los nuestros, y en momentos sentir que no podemos manejar este tipo de situaciones hace parte de la cotidianidad. Y lo digo así porque yo, que llevo ya unos buenos años en este oficio, en este ejercicio, pero además de ello estoy todos los días atendiendo pacientes y viendo personas con fenómenos emocionales, no me puedo abstraer a eso. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es que reconocer que todos, cada uno de nosotros como seres humanos estamos expuestos o estamos relacionados con los fenómenos mentales que son inevitables, y quizás yo arrancaría con una premisa: el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todos, así como tenemos una serie de situaciones físicas como tal, el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todos estamos propensos a que situaciones de estas se presenten. Entonces, sin duda, cuando nosotros nos planteamos este tipo de preguntas, este tipo de interrogaciones sobre lo que sucede, en términos de los fenómenos mentales, claro, hay muchas inquietudes, muchas interrogantes, aún desde la vieja discusión del dilema cartesiano. Es decir, que si la discusión del cuerpo, la mente, yo creo que es absolutamente necesario. Todos, de una mayor o menor proporción, estamos sujetos a tener un impacto sobre nuestras situaciones emocionales. Y obviamente esto nos trae síntomas y particularidades muy propias que seguramente se van a articular en la propuesta que yo les tengo hoy, en la descripción misma, en la definición misma de lo que sería salud mental, o en la descripción misma de lo que serían los problemas inherentes a la salud mental o los trastornos clínicos que como tal tienen una particularidad en especial. Entonces, sin duda, nosotros estamos expuestos de mucho mayor manera a los fenómenos emocionales. Obviamente los pacientes a veces por la desinformación, pero nosotros estamos expuestos por la misma carga absolutamente constante, diaria, de los dramas personales, de la situación clínica y de los fenómenos que también pasan por nosotros, y que si no somos capaces de reconocerlos, que si no somos capaces de entender que somos humanos, seres humanos frágiles en momentos, que podemos franquear, que podemos no resistir, nuestros equipos psicológicos, nuestra estructura psicológica puede fallar en algunos momentos, quizás vamos a ir avanzando o ahondando en una serie de cuadros mucho más severos. Entonces, sin duda, como seres humanos, yo creo, y ustedes lo han visto, tener discusiones del día a día, en la visión global, en la visión particular, antes de particularizar el tema de salud mental. Yo creo, y cada vez se hace necesario, por fortuna, nuestras agremiaciones, nuestras asociaciones cada vez exigen con mayor insistencia, con mayor rigor, con mayor preocupación, y no podemos desfallecer en que tener la necesidad imperiosa de exigir los niveles más altos de protección sobre nuestro organismo, sobre las situaciones que hacemos constantemente. Y en este sentido, es fuertemente impacta cuando nosotros vemos que profesionales de la salud tienen una situación emocional o una situación física asociada. Entonces tenemos que exigir no solo todos los equipos que nos permitan tener elementos de protección, sino también tener los fenómenos mentales que nos exija pasar a la segunda línea si lo tenemos. Otra de las situaciones que ha sido también muy interesante a manera de comentario ha sido la transición tan importante. Si ustedes conocen lo que ha sido la consulta o lo que en algún momento fue la consulta virtual, es un proceso que tiene 10 o 12 años de discusión en el legislativo. Y hoy en día, de alguna manera, y fuimos empujados a atender a los pacientes, lo digo fundamentalmente en mi especialidad, pero estoy seguro que a todos los ha llevado, y sin duda
Ahí hay una serie de discusiones importantes, el marco regulatorio, la confidencialidad, cómo garantizo yo la seguridad de las historias, y en eso digo, una cosa es la consulta por un aparato como es el teléfono, como es el computador, y otro asunto la telemedicina. Pero en este momento, si estamos en la posibilidad de ofrecerles soluciones a nuestros pacientes a través del teléfono, el computador o el, vamos, seguramente mañana llegaremos a tener una visión mucho más estructurada de la telemedicina, que veo grupos muy desarrollados que seguramente nos van a enseñar, como los grupos de la Universidad de Antioquia, que con lujo de detalle nos lo muestran. Sin duda, puedo despertar opiniones distintas. Estamos en un momento muy, muy importante en el sentido de la necesidad del conocimiento. Lastimosamente hay incertidumbres, tenemos claridad de que el virus es, rápidamente se disemina en la población, que lo más importante es tener una serie de elementos básicos en la atención primaria. Y hasta el momento, a pesar de que surgen cada día protocolos, datos en este sentido, definitivamente hay dos elementos. Lo primero es que mi cuidado favorece al cuidado de los otros, que mis cuidados básicos pasan por mi lavado de manos, por la distancia de 2 metros, por usar el tapabocas y por tener las precauciones necesarias en el momento de mi regreso al hogar. Es decir, tener todos los cuidados que nos han planteado. Parece ser que en este momento, en términos de cuidados básicos, allí radica lo más importante. Y quizás el otro gran punto, y los dejo, seguramente surgirá en el debate y en la discusión, es el proceso de las fuentes de información. Nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de artículos, de chat, de informes, de audios de colegas de otras latitudes, de estas mismas latitudes, y hemos identificado que es una de las causas más altas que generan ansiedad en las personas. Es decir, tanta información que en momentos se convierte en desinformación parece ser uno de los factores de riesgo asociados a la ansiedad y aún uno de los factores generadores de estrés. Entonces, casi como un llamado que selectivice la información, que es cierto, tenemos que estar constantemente actualizados, que tenemos que estar a la orden del día frente a las posibilidades que mejor vayan a ser de utilidad para nuestros pacientes, pero también es cierto que esto tiene que tener cierto cauce y cierto orden, porque estamos viendo que genera situaciones emocionales. Bien, entonces, si ustedes ven, tengo algunos datos de lo que es la salud mental y la situación en el país. La salud mental es, como muchos la han planteado, no es la ausencia de enfermedad. De hecho, la definición de la Organización Mundial de la Salud es lo que tiene cada individuo, es decir, la capacidad de crearse, de reinventarse frente a las nuevas situaciones. Y en ese sentido, ¿cómo soy capaz de promover mi propio bienestar, cómo genero habilidades mentales que me hagan resiliente, que me hagan crecer y surgir frente a las situaciones complejas o difíciles? Entonces tenemos que partir necesariamente de este gran cambio frente a la visión de la salud mental, porque si nosotros vemos lo que ha sido en una época, fue en una época la formación puramente psicopatológica, pues encontrábamos una gran cantidad de cuadros clínicos que, y aún explicados desde diferentes perspectivas etiológicas que muchas veces generaron una visión distinta. Hoy ya podemos decir que la salud mental, quizás no podremos concebir salud sin salud mental, y que la salud mental es esa capacidad que tiene un sujeto de transformarse en frente a las situaciones imprevistas, duelos, pérdidas, situaciones particulares, situaciones curiosas. Y en eso el país, si ustedes ven, antes de todas estas situaciones, ya tenía unas cifras importantes. Colombia es el único país que ha estado sobrediagnosticado, es decir, Colombia tiene 4 estudios nacionales de salud mental, el del año 93, el del año 97, el del año 2004 y el del año 2014. Pero si ustedes ven los cuadros clínicos comunes, es decir, los que se presentan con mayor frecuencia en la población, tienen una cifra importante, es decir, 1 de cada 10 colombianos han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia un cuadro emocional que incide de manera significativa sobre su calidad de vida.
¿Pero qué quiere decir con esto? Estos eran los datos que nosotros teníamos con anterioridad. Y estos datos no son para la población general, es para todos. Eso incluye los profesionales de la salud, los colegas y todos. Es decir, 1 de cada 10 anteriormente teníamos datos en este sentido, donde había trastornos afectivos mucho más severos y trastornos de ansiedad, que es donde voy a enfocar mis comentarios en esta noche. Bien, yo he querido tomar este eje que seguramente nos permite graficar y abrir la discusión en los 3 cortes o en los 3 niveles donde podríamos ver los fenómenos mentales. Habría un fenómeno puramente propio, es decir, el que todos los días lo vemos, que es el fenómeno inherente a la salud mental, es decir, adaptar esa serie de circunstancias o cambios y ver de alguna manera el sufrimiento emocional de que todos en algún momento lo hemos tenido y lo hemos caminado. Otra visión serían los problemas, es decir, algunas situaciones de coyuntura que no necesariamente terminan siendo diagnósticos clínicos establecidos. Y quiero cerrar mi presentación con una visión relacionada con los trastornos. Es decir, algunos cuadros clínicos que, como se los mostraba en el cuadro anteriormente, y seguramente con estos vientos huracanados de la pandemia, van a aumentar en términos de frecuencia, en términos de incidencia, y tener la posibilidad de verlos en nosotros mismos. Bien. Entonces, si vemos la visión como tal de la salud mental, la capacidad de construirse, de reconstruirse de manera constante y permanente, tendríamos que ver lo que es la capacidad de un individuo de creerse, de desarrollarse, de aprovechar su situación básica, el conocimiento que adquiere y cómo lo pone al servicio de él y de una sociedad. Es decir, cómo y de qué manera yo como individuo valoro y este conocimiento que he querido con el paso de los días, también los pongo al servicio del otro. Cómo me identifico como además de ser un ser individual, un ser social. Y tener en cuenta lo que es ese gran núcleo, que es el apoyo en esa visión clásica de lo que es el entorno familiar o el entorno de los afectos, para no tomar la concepción puramente de la definición. Pero si nosotros vemos la salud mental, en qué momento se pone a prueba, en qué momento la situación le exige momentos particulares, y es cuando enfrenta momentos críticos en el curso de la vida, es decir, situaciones inesperadas, cambios inesperados o exabruptos, pérdidas, sobre los cuales el sujeto tiene que ponerse y pone a prueba su salud mental. Y obviamente he dejado, no quiero detenerme allí, pero la situación de las violencias es quizás uno de los retos grandes, y estamos viendo que es uno de los factores de riesgo más alto para trastornos mentales, sobre todo en el área que ustedes trabajan, que es las violencias en chicos y tempranamente, y cualquiera de las formas de abuso físico o abuso sexual. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros diríamos que todos estamos sujetos a situaciones de entorno, a situaciones que nos enfrentamos en la vida diaria, que exponemos este aparato psíquico y aún el aparato físico constantemente a lo que ha sido una discusión muy grande, la definición del estrés. Pero yo creo que podemos partir de la premisa que el estrés es una situación que genera una presión sobre algo. Y esa presión que se genera sobre alguna situación podrían surgir del mismo individuo, es decir, de situaciones biológicas, puramente fisiológicas o puramente mentales del individuo, o aún en fenómenos externos, en fenómenos de la ubicación del entorno, como es la vida laboral y situaciones en este sentido. Y obviamente una presión que se genera sobre algo, pues trae repercusiones. Entonces, vamos a ver que el estrés como tal genera efectos físicos claramente definidos, claramente organizados, que aún tienen una continuidad como tal, y efectos psicológicos que los podemos dividir en conductas y en cómo mis recursos los puedo ir perdiendo. Entonces, quizás en la salud física, creo que no me voy a detener en esto, porque en esto estoy seguro que muchos de ustedes han trabajado, han ahondado, pero esos cuadros clínicos que no tienen una historia natural, pero esas cefaleas que no tienen un correlato
un correlato clínico, esas molestias musculares generalmente acompañando la base de la cabeza, que pueden ser algunos otros tipos de cefaleas o los espasmos musculares en la espalda, las molestias gastrointestinales y aún procesos mucho más estructurados como los cambios en tensión arterial, como las molestias cardiovasculares. Ha habido un sinnúmero de publicaciones en este sentido que nos han hablado. Y los fenómenos emocionales. Y dentro de los fenómenos emocionales, sin duda, tener la cabeza como la describe, ¿no? Seguramente muchos de nosotros lo hemos sentido como una preocupación excesiva sobre algunas de las cosas. Me acuesto con una idea que no puedo apagar, no puedo poner el off y me despierto sobre esa misma idea y le pongo una carga emocional significativa en ella. La dificultad para tomar una decisión, es decir, frente a situaciones que cotidianamente yo decido de manera práctica, empiezan a perder dificultades en ese sentido, los olvidos, los descuidos en el trabajo, las características oscuras o de tonalidad pesimista que adquieren las ideas, el, el el proceso asociado a los trastornos de la alimentación, muchas veces el aumento, la pérdida de peso, está relacionado a muchos de esos fenómenos emocionales asociados al estrés. Y obviamente un reto, un enemigo silencioso en los fenómenos emocionales, que es el consumo de alcohol o sustancias de abuso, que necesariamente cumplen una tarea empírica, es decir, que muchas de las personas empiezan a tener abusos por la tarea empírica que en él cumplen. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos una serie de situaciones, es decir, el sujeto se enfrenta a una situación donde intenta resistencia, trata de imponerse y viene una fase donde queda exhausto, donde empieza a tener toda esta serie de manifestaciones sintomáticas. Y en ese sentido, por eso, vean, no lo veo aquí, pero aparece uno de estos ejemplos clásicos de nuestra cotidianidad, que es el famoso síndrome de burnout o el síndrome de papel quemado, que está asociado generalmente a todas estas presiones externas, y quien tenga interés en el tema lo podemos cuantificar. Hay una escala bastante conocida, usada no solo en profesionales de la salud, sino en educadores, en pilotos de avión, que es la escala de Maslow. Son 22 ítems muy fácilmente de llenar en 10 a 15 minutos, con una puntuación, es cuantitativa la calificación, y genera o divide esto en tres grandes categorías: lo que sería la sensación de fatiga crónica, es decir, el cansancio puesto en elementos físicos o en elementos psicológicos; la disminución en la capacidad de producir, es decir, que esto que yo hacía antes con capacidad y con eficiencia se ve disminuido; y en cuadros más severos, los fenómenos de despersonalización, que también es una discusión importante en términos de la definición semiológica, pero es la incapacidad de lograr diferenciar cosas consigo mismo. Bien, sobre este marco de la salud mental, quería yo ver estos cuadros, estas situaciones coyunturales que las podemos ver como problemas, pero que no necesariamente son trastornos, sino son situaciones coyunturales de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Digamos que como tal son situaciones que terminan siendo puestas en el camino, en el devenir de los días, y quiero por eso tener dos láminas. Uno, lo que ya les decía, que son esas situaciones vividas como traumáticas, que quizás en algún momento en nuestro país tuvieron cifras significativas y quizás hasta fue motivo de vergüenza, porque eran de alta preocupación. Las situaciones relacionadas con alcohol y sustancias psicoactivas que todavía no cumplen criterios clínicos de diagnósticos por trastornos de abuso de sustancias, y algunos síntomas que son inespecíficos, porque yo tengo que diferenciar claramente entre hablar de tristeza y hablar de depresión, y yo puedo tener tristeza frente a una situación coyuntural en algún momento del día de los días. Bien,
Y el otro gran problema, que es para diferenciar entre un sentimiento que hace parte de los seis sentimientos de las emociones básicas. Algunos dicen que son 5, pero la tristeza, la alegría, el asco, fenómenos de esto, es porque sí me parece muy importante diferenciar el miedo del pánico, porque el miedo es una situación coyuntural propia y el pánico es un cuadro clínico estructurado y organizado. Entonces el miedo surge de un fenómeno, de una amenaza externa, es decir, de un peligro relacionado que algo me puede estar generando amenazas sobre mí mismo. Mientras el pánico es un cuadro clínico, seguramente ustedes están familiarizados con la descripción del ataque de pánico, es decir, ese cuadro de inicio súbito, inesperado, con una sensación peyorativa de muerte o sensación de perder el control que va a terminar enloqueciendo, acompañado de muchos cuadros somáticos, generalmente la taquicardia, la sensación de opresión en el pecho, la taquimea, las parestesias, las molestias gastrointestinales, y obviamente esto me obliga, a pesar de que es encrechendo, me obliga a estar muy atento de todos los fenómenos y a buscar ayuda de manera demandante e inmediata, porque me genera una visión de que algo me va a pasar a mí mismo dentro de ese proceso. Cuando los pánicos se repiten con más frecuencia durante la semana, es lo que nosotros consideramos, hacemos un cuadro clínico de un desorden de pánico. Pero muy seguramente parte de lo que nosotros tenemos en un porcentaje importante, seguramente algunos colegas han presentado ataques de pánico, tienen desorden de pánico, son situaciones asociadas al miedo. Y el otro capítulo grande dentro de los trastornos mentales, dentro de la visión del marco de la salud mental, son los trastornos. Y en eso quiero detenerme en las dos. Si ustedes veían, yo les mostraba los datos del Estudio Nacional de Salud Mental del 2014 y las dos grandes patologías están asociadas en los cuadros afectivos, lo que sería la depresión mayor y los trastornos de ansiedad. Pero primero, a pesar de que suene de perogrullo, pero es una discusión que a veces, aún al interior de nuestra especialidad, la tenemos, el diagnóstico clínico en sí. Entonces, el diagnóstico clínico que ha surgido quizás mucho más organizadamente desde las clasificaciones del 80 hacia adelante, nosotros hacemos un diagnóstico cuando hay un cambio en el funcionamiento previo, es decir, cuando la persona era de una manera y empieza a ser de otra, cuando hay una presencia de síntomas durante una unidad de tiempo y cuando hay un compromiso en la funcionalidad. Es decir, este proceso es con lo que nosotros hacemos un diagnóstico clínico. Y por eso quería traerles a colación algunos de los trastornos caracterizados de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muy comunes. Quizás el más común es el trastorno de ansiedad generalizada, es decir, el techo, el proceso que cubre toda esta serie de situaciones emocionales es la ansiedad. Y entonces la ansiedad, que a veces considero que todos tenemos una ansiedad que es un motor de la vida diaria, a veces creo que la ansiedad es el precio que paga el hombre por pensar, pero si lo vemos con las definiciones o las consideraciones de las clasificaciones de atrás, pues vemos que puede constituirse en un cuadro clínico organizado. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada, que es esa ansiedad, esa preocupación constante por las situaciones cotidianas, algo va a suceder, esto conmigo, con los míos, y acompañado de síntomas vegetativos, y es lo que nosotros llamamos trastornos de ansiedad generalizada. Los ataques de pánico, que ya hacía mención, esos cuadros explosivos de inicio súbito, que generan tanta sensación de disforia, pero además generan cicatrices psicológicas y por eso las personas empiezan a temer enfrentarse a su actividad y su vida cotidiana. Hay otros cuadros clínicos que seguramente
uno será motivo de estudio después de todas estas situaciones, que es lo que se conoce como el desorden de estrés postraumático. Es decir, cuando las personas tienen una afrenta donde se pone a riesgo su vida, donde se siente amenazado y que posteriormente va a tener repercusiones y las va a intentar encubrir estos recuerdos, pero va a tener síntomas ansiosos y depresivos. Y quizás un cuadro menor, pero son los trastornos fóbicos, es decir, la respuesta exagerada a un estímulo externo, que quizás en este momento ya podríamos decir que ya no es desproporcionada, pero ahí cabría ese temor a los espacios cerrados o las claustrofobias, en fin. Y el otro gran cuadro, y voy a empezar con esta, es la depresión, la que nosotros conocemos como depresión mayor, que invitaría a una figura antes de ir atrás. Es decir, siento yo que el síntoma señal, que el síntoma capital en los fenómenos emocionales es el sueño. El sueño es el bombillo rojo que se prende. Alguien que tiene una situación emocional de coyuntura, de particularidad, no duerme bien, pero en los cuadros depresivos la característica central es que este insomnio es de despertar temprano generalmente. Las personas empiezan, ponen el reloj para cierta hora y desde muchas horas atrás están esperando que suene la hora. Pero esto, si yo hago esta figura, esta gráfica, este trick, vemos que se compromete, yo digo, la calidad de vida es porque pierde el gusto por las cosas de la vida, pierde el color, el sabor, el olor de las cosas de la vida, de las cosas que disfrutaba con mucha naturalidad y con mucha frecuencia. Que si además se acompaña de una dinamia, es decir, de una sensación de cansancio, de una sensación de falta de arrestos para hacer las cosas durante el día, durante la mayor parte del día, durante varios días. Además, y yo llamo la atención sobre la memoria, porque las dificultades grandes están puestas en los problemas de la concentración. Pero si alguien no se concentra de manera adecuada, obviamente va a tener repercusiones sobre la memoria y unas quejas somáticas inespecíficas. Pero si yo esto completo mi trinche como mi trick entre las características de las ideas, que generalmente son ideas pesimistas, ideas oscuras, ideas de ruina, ideas de minusvalía y aún ideas relacionadas con la muerte, que es quizás una de las preocupaciones grandes por la relación importante entre suicidio y depresión. Y el compromiso de la vida instintiva, que es el gusto por los apetitos y la pérdida del deseo sexual. Entonces, si ustedes ven, si yo tengo un cuadro, una persona que tiene una forma de funcionamiento previo adecuada, pero que durante más de 2 semanas, durante la mayor parte del día, se siente triste, pierde el gusto por las cosas de la vida, generalmente pierde peso. Algunas personas ganan peso, duermen mal, es decir, la mayoría no, el sueño no es reparador o otros duermen de manera exagerada. El mundo es mucho más lento, se siente cansado, las ideas son esas, ruinosas, de oscuro. Hay dificultades para concentrarse, hay ideas relacionadas con la muerte. Y esto me está comprometiendo mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida de pareja. Sin duda, estamos frente a un cuadro depresivo y creo que esta es una de las señales importantes. El equilibrio emocional también se rompe y los cuadros depresivos son tan o más frecuentes que muchas de las enfermedades físicas, y los cuadros depresivos también tienen que ver con muchos de los fenómenos asociados a las discapacidades laborales, al ausentismo laboral, que están asociados a este tipo de síntomas. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer con un paciente nuestro, con un colega nuestro que empieza a generar señales emocionales importantes? Yo siento que lo que nos hace distintos de otros, y de hecho lo vivimos de diario, ¿a quién buscamos? Al amigo que nos oiga, al que no nos juzgue, al que no nos condene. Entonces, tener una posibilidad de escuchar, de oír, obviamente de no juzgar y no de emitir nuestros juicios de valor en ese proceso de esa escucha.
Cuando hablo de ventilación, hablo de la perspectiva puesta en el sentido del fenómeno catártico. Todos lo hemos experimentado, hablar de las cosas nuestras, de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, muchas veces por sí mismo es un fenómeno que genera alivio, que trae tranquilidad, que trae sosiego. Lo posible, identificar y priorizar qué es lo que le genera mayor angustia al colega, al paciente, a la otra persona, porque cada uno es un individuo, cada uno es una particularidad, pero obviamente frente a situaciones que son mucho más complejas, cuadros clínicos estructurados, aún problemas que generan disfuncionalidad, derivarlo pues a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra. Pero importante y tener presente, algunos hablan de los fenómenos psicoterapéuticos, pero la psicoeducación es un elemento básico. Y si yo soy capaz de explicarle a la mamá de sus pacientes, al paciente, así sea con el juego, con las herramientas que ustedes siempre tienen a mano, lo que le pasa y o al colega, y él logra entender este tipo de fenómenos, sin duda es un paciente que va a buscar más ayuda para nosotros. Entonces yo dejaría como algunas situaciones en términos muy generales, muy globales en este sentido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el sentido de no descuidar nuestras necesidades básicas, afectivas, nuestras necesidades básicas de vida sana saludable, una alimentación sana, ejercicio. Eso es quizás una de las consideraciones mucho más importantes para nosotros como colegas y para los pacientes. Entender que todos nos fatigamos, que si se fatigan los metales, nos fatigamos nosotros como seres humanos. Entonces, tener pausas activas, tener pausas de descanso, es más, decirle a las personas que tienen responsabilidad administrativa sobre nosotros, que mostrando claramente las señales, o el insomnio, o el cansancio, o la ineficiencia, es importante. Los colegas es un vínculo necesario. Yo sí siento que cuando pues algunos colegas trabajan solos o independientes en su consultorio, pero los compañeros de la promoción, los compañeros del grupo de trabajo, es hablar, comentar este tipo de situaciones, no necesariamente del COVID, del coronavirus y de todas las alternativas de tratamiento, los protocolos, sino de la vida y de las cosas. Yo siento que un factor protector es quien está acompañado, quien tiene un vínculo afectivo. La cadena de afectos es uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos y eso no lo debemos perder. Ahora que tenemos el gran triunfador de esta pandemia ha sido la tecnología, pues mire, todos hemos terminado dando clases y conferencias a través de esta vía. Entonces, prender la cámara, verse, identificarse es muy importante. Identificar en nosotros mismos que tenemos momentos en que estamos fatigados, que estamos cansados, que estamos más irritables, que más fácilmente encontramos situaciones de conflicto al interior de nuestros hogares. Yo les decía racionalizar los grupos racionalizar la información, racionalizar la relación con los medios, limitarlas de una manera importante y ojalá estos grupos de autoayuda muchas veces son útiles y solidarios. Le cierro una y no la puse ahí para ponerla con voz sonora, que si la buscan ahí no está. No se automediquen, doctores, no se automediquen. Muchos de ustedes encuentran la posibilidad en algún momento, yo estuve ansioso y me tomé unos ansiolíticos, me tomé unas benzodiazepinas, me tomé unos antidepresivos. Si ustedes creen que requieren un manejo de medicación como tal, busquen ayuda. Es mejor que el colega, si no sea necesariamente el psiquiatra, que el médico familiar, que el médico del grupo, pues le genere una situación importante. Y particularmente de las relaciones nuestras como tal, yo creo que todos hemos sentido miedo. No podemos, todos hemos sentido miedo, pero si esto se vuelve un síntoma que nos genera disfuncionalidad, que es esa ansiedad disfuncional, es importante acompañarse. Seguir la institución,
buscar, ojalá, dentro de las directivas, la organización, la asociación. He tenido oportunidad de interactuar con muchos de los líderes de la sociedad de pediatría y sin duda esto es una posibilidad importante. Y tener presente que no hay salud sin salud mental, y eso en cualquier proceso. Y unas horas gratas y de esparcimiento seguramente son mucho más gratas y ayudan mucho. Yo les agradezco muchísimo su atención, estar aquí. Yo sé que llegan muchos cansados en actividades y quienes están aquí, y si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos, y si está a mi alcance, yo intento solucionarla. Buenas noches, gracias por su asistencia. No, aquí no las veo. Preguntas de la audiencia. No encuentro las preguntas. ¿Será que no las he sabido buscar o que no hay preguntas? ¿Quién me puede ayudar? Doctor, buenas noches. Por favor, Buenas busquemos noches. el módulo de preguntas en el panel de control. Sí, aquí estoy. Listo, ¿ya lo encontró? ¿Ya lo ubicó? Sí, Ahí están, ahí llegan todas las preguntas que han hecho. Acuérdese del botoncito a la derecha del módulo para para desmontar el panel y poderlas leer más legiblemente. perfecto. Pero tengo el chat, tengo sondeos, pero no tengo las preguntas. ¿No las ve, doctor? No Un aparecen en segundo. este momento. Si hubiera alguien, si no, que me las leyera. No hay ningún sondeo, sondeos, Doctor preguntas. Rodrigo, tenemos una pregunta de un médico de Ay, Bogotá. sí, con el La mayor gusto. pregunta la hace el doctor Santiago Espinosa. El doctor es pediatra de Bogotá y quiere saber explícitamente cuál sería el consejo desde su punto de vista como psiquiatra, encontrar ese equilibrio entre la parte personal, la parte familiar y ese ritmo que hoy en día tienen los médicos en general. Muchas gracias, doctor Santiago, por la pregunta. Yo personalmente creo que muchas veces depende de nosotros mismos. Hemos hecho varios estudios y a veces los colegas se exceden de una manera muy, muy significativa, que termina trayendo repercusiones emocionales y no lo perciben. Tenemos estudios nuestros del compromiso que genera sobre su vida familiar, sobre su vida social, su capacidad de divertirse, y seguramente no tenemos la capacidad de generar unas distancias en esto. Y yo creo que quien o el colega que tenga la posibilidad de generar un orden en sí mismo, que tenga claro que existen unas posibilidades de manejar unas jornadas laborales, esta vieja premisa que fue y le costó a tantas personas de organizar los tiempos de un día, de un ser, de 8 horas laborales, de 8 horas de diversión y de 8 horas de descanso. Creo que los que menos lo aplicamos somos los colegas. Entonces, si nosotros no hacemos o no ordenamos ejercicios conductuales como tal, porque muchas veces los colegas terminan replanteando estas situaciones, es cuando tienen una situación, por ejemplo, como esta, o por ejemplo, una situación de salud o una situación personal. Entonces, yo creo que primero aprender a reconocer dónde y en qué momento se pueden dar estas situaciones de fatiga. Y segundo, dentro de unos fenómenos de conducta, casi de ejercicios conductuales, delimitar y delinear claramente los ejercicios, el ejercicio laboral en este sentido. Y también, yo sé que muchos me dirán, las condiciones de los médicos no son las más favorables. Las condiciones de los médicos nos exigen, nos obliga a necesariamente tener una gran cantidad de turnos, una gran cantidad de situaciones, pero es el reto en términos casi de salud mental, de lograr encontrar un punto de equilibrio entre estas situaciones, porque es que muchas veces todo este ejercicio poca o ninguna posibilidad deja para disfrutar la vida que está servida a la orden del día.
Doctora, no sé si me Eh, sigue ayudando porque yo Muchas creo que gracias, doctor. Sí, acá tengo otra pregunta. sí, creo que las El doc- estoy viendo ahora sí. Bueno, Acá tengo otra pregunta, doctor. Si, pues el doctor, bueno, no veo el nombre. Por favor, ¿podría profundizar en la definición de despersonalización? sí, el fenómeno de despersonalización es uno de los síntomas clásicos que se describió en los cuadros psicóticos, que era como inicialmente en los cuadros psicóticos, que era como esa capacidad de perder la identidad con uno mismo, que era tener fenómenos de referencia, identificarse en otras personas. Hoy en día es un término que se ha venido moviendo. Inicialmente se empezó a ver, digamos que en términos nosológicos, que no todas las despersonalizaciones eran cuadros psicóticos, que la ansiedad como tal generaba fenómenos de despersonalización. Y yo creo que ustedes lo han visto o lo han vivido en sus pacientes, que son aquellos que empiezan a hablar de fenómenos que son ajenos a ellos, que empiezan a traer referencias que no son propias y particularmente el grupo de Maslach lo incluye dentro de los fenómenos de depresión porque es casi, lo acota, lo reduce, pero es como aquellos que pierden la identidad, es decir, como cuando nosotros podríamos decir que este sujeto o esta persona se desconoce o no es la misma, y él lo evalúa a partir de una serie de preguntas en este sentido. Entonces, digamos que ha sido una visión que se ha venido moldeando desde la concepción clásica de la que eran los trastornos mayores que manejamos nosotros hasta la situación de que el sujeto no da la capacidad de sí mismo de productividad y de funcionalidad. Doctora, yo creo que usted me ayuda mucho si me lo lee. Perfecto, doctor. Acá hay otra pregunta de la doctora Sandra Fonseca de la ciudad de Medellín. Dice, ¿cuál es la recomendación cuando estamos en un momento de ansiedad? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, es muy importante, doctora Sandra, porque yo creo que en estos días todos lo hemos vivido. Es decir, todos hemos tenido momentos de ansiedad que no necesariamente es en esa manera, digamos, tan estructurada que yo se los presento. Todos nos hemos sentido quizás más irritables, todos hemos estado más impacientes, todos hemos estado más vociferantes, todos hemos estado más demandantes en algún momento de nuestra existencia. Entonces, en el momento de la ansiedad habría como un fenómeno coyuntural de un manejo conductual específico y este estaría más determinado como por ejercicios desde la clásica relajación de Schultz hasta ejercicios como contar el alfabeto al revés, como contar los números al revés, cosas más de la conducta para retirar la atención del fenómeno que me está generando ansiedad. Ya dentro de unos procesos más estructurados, obviamente la catarsis, los fenómenos ya muchos más estructurados de relajación, aún hoy en día procesos de mentalización que seguramente muchos de ustedes lo han oído nombrar, lo han trabajado como mindfulness, son fenómenos que podrían generar algún tipo de descarga. Pero si esta ansiedad es constante, permanente, disfuncional, sí creo que se hace importante buscar ayuda, porque muy seguramente le haría mucha ayuda consultar con un profesional, porque estoy seguro que esa ansiedad constante y permanente pues va a traer problemas de la vida diaria, de la vida ordinaria y va a generar muchas dificultades. Sí, sí, doctora. Mensajes de agradecimiento por esta conferencia, doctor. Muchos saludos de varios médicos de diferentes ciudades del Muchas país. gracias, muchas Por gracias. acá, Amigos, colegas, compañeros, alumnos. Bueno, a todos muchas gracias por estar aquí y un abrazo grande y seguro que vamos a salir de esta encrucijada, de esta noche oscura. una pregunta que nos hacen es, pues los médicos están muy preocupados en este momento porque la situación claramente los impide un poco en ese acercamiento cuando llegan a sus casas, en abrazar a la familia de manera efusiva
Y un doctor nos pregunta puntualmente cuál sería ese manejo para despejarse y aislar la parte laboral de la parte familiar en casa. Mentalmente no es tan fácil, así que piden consejos sobre cómo aislar esa parte personal de la parte laboral, que hoy en día es mucho más compleja para los médicos. Yo no veo niños, pero me va a tomar el atrevimiento porque estoy reunido con colegas pediatras. En los niños también es un reto grande, pero a los niños hay que explicárselo seguramente con el dibujo, con el juego, por qué es que se dan estas situaciones, qué es lo que estamos haciendo por mí, por los otros, cuál es el beneficio para las familias. Y quizás esto de alguna manera lo entienden. Los niños tienen dos confusiones grandes. Lo primero es que muchos de sus padres están ahí todo el tiempo en la casa y ellos están acostumbrados que cuando el padre estuviera todo el tiempo en la casa, pues estaba para ellos. Entonces toca ser muy gráfico. Y lo segundo es que los niños han tenido un cambio de patrón en el funcionamiento previo. Hoy me hicieron unas preguntas que consideraba con la medida de los niños. Yo siento que no se ha medido el efecto, creo que fue oportuno el efecto psicológico de los niños, pero es el reto más grande de la posibilidad de transformar, de generar medidas de salida del distanciamiento social, y este reto para los niños creo que es muy oportuno, pero los padres pues tienen que ser casi unos observadores constantes y directos. Y lo segundo, con las familias, es que necesariamente esto nos ha obligado a traer una serie de cambios. Obviamente, si yo después de que he tenido todas las medidas de precaución que debo tener cuando llego a casa y cuando cambio todas estas circunstancias, pues muy posiblemente no tengo ninguna dificultad. Pero si se están dando casos, como alguien me preguntaba, pues definitivamente las posibilidades de que se presente en profesionales de la salud un contagio, como tal yo vuelvo. La atención primaria es importante, mantener los fenómenos de aislamiento, usar el tapabocas, interactuar ya sea por estas vías, volverse en soporte de apoyo, pero sin duda la expresión emocional no hay nada. Yo le decía a alguien hace poco, creo que todos no anhelamos, no habíamos anhelado tanto un abrazo como en estos días. Perfecto, doctor, muchas gracias. La doctora Natalie Ramírez, bueno, agradece primero por la conferencia, muy interesante, y menciona que le gustaría o qué actividades recomienda a nivel organizacional para fortalecer y favorecer la salud mental y reducir los niveles de ansiedad en los trabajadores de la salud. Doctora Natalí, gracias por la pregunta. Sin duda, yo hacía una serie de recomendaciones. Obviamente a veces me pongo un poco cauto para tomar definición, para incluir a todo el mundo dentro de una misma perspectiva, porque hay algunos que tienen grupos más pequeños, otros trabajan en mega instituciones, pero definitivamente encontrar lugares manteniendo todas las medidas de precaución, de prevención, de distanciamiento social es muy valioso. Pero en ese fenómeno, en ese proceso catártico, es muy importante encontrarse, generar procesos de grupo, pero aún donde se pudiese generar procesos donde hubiera un coordinador de estructuras de psicoterapias de apoyo o situaciones asociadas o situaciones asociadas al, o situaciones asociadas al alivio de las tensiones y de los fenómenos mentales como tal. Pero esto también hacerlo posiblemente no solo dentro de las posibilidades de trabajo, sino dentro de los grupos familiares, la posibilidad de celebrar un onomástico, una fecha, de encontrarse, de verse, los que están lejos, los que están más cerca, de una broma, un brindis, cualquiera de estas situaciones genera y trae mucho, mucho alivio. Doctora, mira, me voy a tomar una pregunta ya que medio veo de la doctora Ada, que me parece muy importante mientras tú buscas otra, que me pregunta cuál es la diferenciación entre depresión y trastorno bipolar. Eh, la depresión y el trastorno bipolar son cuadros clínicos característicos de los trastornos afectivos, pero el trastorno bipolar tiene como
esencia, como característica fundamental, la inestabilidad del humor. Es decir, porque las personas fluctúan entre estados de ánimo mucho más exaltados, eufóricos, irritables, o tonalidades depresivas, es decir, tristeza, pérdida del gusto por las cosas de la vida. En términos clínicos, y pues de alguna manera, si con el mayor de los gustos, si tiene interés en el tema, el trastorno bipolar, que conocemos bipolares tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, los que tienen grandes episodios de exaltación afectiva, que en ocasiones o en muchas ocasiones requieren hospitalización, y episodios depresivos. Y los episodios pequeños son las hipomanías y las conocemos como bipolares tipo 2. Las depresiones es lo que nosotros en alguna visión se conoció como depresiones monopolares y algunos las consideraron como depresiones mayores, pero fundamentalmente es en ese tono depresivo como se presenta el paciente, sin estas ondulaciones del estado del ánimo que va desde arriba hasta abajo en ocasiones por fases o episodios. Gracias, doctor. La doctora Sandra García pregunta, ¿qué debemos tener presente para identificar un riesgo inminente de suicidio de las personas que están a nuestro alrededor? Qué importante pregunta, doctora Sandra. El suicidio es uno de los retos más grandes en términos de salud pública en este momento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud el año pasado lo declaró el Día de la Salud por las cifras epidemiológicamente tan significativas de muertes por suicidio y de personas jóvenes que podrían tener una posibilidad. Yo digo, iba a decir dos cosas, pero voy a empezar por la campaña. La campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría es muy gráfica. Dice, prevenir es preguntar. Es decir, si ustedes ven a algún amigo, pareja, familiar, hablando de cosas oscuras, de que la vida ya no tiene sentido, pregúntenle clara y abiertamente. Eso era un mito que existía. Si tiene ideas relacionadas con la muerte, y si es así, buscar ayuda de manera importante. Por eso la campaña claramente dice, prevenir, preguntar es prevenir. Es decir, si yo pregunto con estas situaciones. Ahora, me imagino que se hace la pregunta, ¿cómo lo prevenimos? Y hay un trabajo del grupo de Carlos Palacio, Jenny García, Carlos López en Medellín, que tuvo una beca de estas, unos auxilios de la Universidad de Columbia, y hizo un par de estudios grandes que hacía autopsias psicológicas. Cuando en toda Antioquia se presentaba algún suicidio, ellos iban por todo el departamento y iban levantando como la historia clínica a partir del familiar, de las parejas, etc. Este proceso se conoce como autopsia psicológica. Pero lo llamativo es que el 94% de esos pacientes tenían algún tipo de diagnóstico, unos reconocidos, otros subsindromales. Entonces yo me atrevería a decir que un camino para prevenir los suicidios es reconociendo y detectando las enfermedades mentales. Vale, doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles serían los factores para reconocer el cuadro de fatiga crónica tempranamente? Definitivamente es una de las descripciones, es uno de los cuadros grandes que aún algunos lo siguen peleando en la nosología actual. Pero definitivamente esa persona que tiene dificultades para cumplir las tareas que hacía de manera constante o permanente, que tiene síntomas ansiosos asociados, que tiene molestias musculares asociadas que le quitan y le restan la iniciativa para hacer las cosas que hacía de manera constante o permanente, podríamos pensar en un síndrome de fatiga crónica. Y por eso lo presento como un síndrome, porque tiene un espectro donde tiene características diferentes, cuadros clínicos, pero sin duda quisiéramos tener más rigor para hacer estos diagnósticos. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Es probable que la incidencia de adicciones, depresión,
suicidio y problemas emocionales se aumenten bajo esta situación de pandemia para el personal de la salud? Yo no quiero pues sonar categórico, no quiero hacer una leída, una mirada de futuro, pero sin duda lo que se ha llamado la cuarta ola va a estar relacionado con fenómenos mentales y con fenómenos emocionales. Es decir, todos estos picos de las ondulaciones, de los picos epidemiológicos, seguramente la cuarta ola va a ser una gran alza de las cifras de fenómenos mentales. Y muy bien haces la mención de los trastornos por abuso de sustancias, los trastornos de alcohol, las depresiones, los trastornos de ansiedad generalizada, el desorden de estrés postraumático, creo yo que es seguramente cuadros clínicos que tendremos que atender con mucha frecuencia. Y en eso, por eso, colega, yo sé que esto está ya en los últimos minutos, nosotros no somos dados a reconocer los fenómenos mentales, los fenómenos emocionales. Reconocemos lo físico, conocemos muy bien los algoritmos de manejo, pero los fenómenos emocionales son muy importantes. Y si a esto le sumamos las dificultades que se presentan en nuestro entorno de pareja, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en nuestras dificultades que podemos estar, seguramente buscar ayuda en algún momento va a ser necesario. El equilibrio emocional también se rompe. Excúsenme que yo les insista con eso. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejar las preguntas frecuentes de los niños con referencia a la muerte y el miedo a morir en estos momentos de pandemia? Creo que es uno de los retos más grandes y que nos genera angustia a nosotros. Porque claro, los niños no han encontrado una explicación, ven y en una época vieron señales de fatalidad y en ese sentido toca hacer en lo posible no una respuesta ilustrada, completa, sino una, es decir, citando y refiriendo como si estuviéramos en una mesa de discusión o de debate, sino de una manera muy pedagógica, muy didáctica, recorriendo elementos como el juego, como que se dan pérdidas, que en estas situaciones difíciles, que los seres humanos somos finitos y en eso creo que el realismo le sirve de manera muy significativa. Muchas gracias, Bueno, doctor. Acá tenemos una última pregunta. ¿Cómo sí, pueden manejar esos sentimientos en cuarentena y las consecuencias de esas pandemias precisamente o puntualmente en personas que viven solas y personas que son únicas cuidadoras de pacientes crónicos o con discapacidades? eh, curiosamente esta pandemia ha terminado visibilizando y presentificando situaciones muy, muy llamativas y muy complejas. Y por ejemplo, algunas personas que añoraban la soledad, encuentra uno que le dicen con frecuencia, yo sé que yo no saldría, pero yo sí quisiera que levantaran esto ya. Entonces, yo sí siento que en ellos hay que generarles elementos de soporte. Esta es una presión que nadie tenía prevista. Quizás ninguno de nuestra generación había vivido lo que era una pandemia, ninguno de las personas que están en este planeta, lo que había sido una pandemia, lo que ha sido un aislamiento de estas características. Entonces, esas personas que están solas, yo creo que necesitan soporte, necesitan ayuda, necesitan tener comunicación, necesitan tener puntos de contacto como tal en estos procesos. Pero, y ahí sueno un poco insistente, que necesariamente ofrecerle ayuda, me decía una de mis pacientes que es sola, que le había conmovido que uno de los niños que sale, que vive sola, le había dejado una carta por debajo de su puerta diciéndole que si necesitaba algo él estaba dispuesto a ayudarle. Entonces yo creo que a esas personas que viven solas, ofrecerle la posibilidad de que si necesitan, porque si tienen limitaciones físicas o por edad, que ustedes podrían, que cualquiera de nosotros podría ayudarles en el sentido de ofrecerles que le hacen el mercado, que le hacen las cosas, situaciones en este sentido. Y lo segundo,
es el cuidador. El cuidador hay que tenerlo presente. El cuidador también se fatiga. El cuidador que está por tiempos muy prolongados va a presentar síntomas muy importantes, muy complejos y que bien amerita. Entonces, también en el cuidador hay que darle relevos, hay que hacerle pausas, hay que generarle, sobre todo que muchas veces el cuidador está en personas mayores o algunas con algunas disfunciones o discapacidades cognitivas y en ellos también hay que darles un proceso. Bueno. Doctor, muchas gracias. Tenemos muchísimos agradecimientos. Realmente ha sido un webinar que no solo tiene muchas preguntas, sino muchas personas que lo quieren, que lo recuerdan y que le dan las gracias por esta maravillosa conferencia. Para la Sociedad Colombiana de Pediatría ha sido un placer por poder contar con su experiencia, con su aporte. Como lo dijimos en un principio, la Sociedad Colombiana acompaña a sus pediatras, a los profesionales de la salud en este momento, no solo con actualización académica, sino realmente en todos los procesos que hagan que integralmente se sientan mejor. De nuevo, muchas gracias, doctor Córdoba, y queremos agradecer también a Adfield Children, a Dolex por haber acompañado este webinar y a todos los que nos acompañaron, no solo a través de nuestra plataforma, sino a través de Facebook, y recordarles que el webinar quedará en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría para los que no pudieron conectarse, lo puedan ver posteriormente. Y los invitamos el próximo miércoles al webinar que tendremos de la salud integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde también abordaremos una parte tan importante como es la salud mental de los niños en este momento, doctor Córdoba. Entonces, de nuevo, mil gracias y siempre bienvenido. Muchas gracias por su generosidad, por sus palabras. A la Sociedad Colombiana de Pediatría, muchas gracias por brindarme la oportunidad en este espacio y en su sociedad de expresar mis opiniones. A la Casa GSK, que considero mi nombre. Muchas gracias y una buena noche, y vamos a salir adelante entre todos. Creo que es un momento de solidaridad. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.